Hola mi gente querida, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Mi nombre es Luis Piluso, soy músico, productor, técnico de mezcla y de grabación y también compositor y bueno, qué sé yo, un montón de cosas más. Y hoy vamos a estar haciendo un video que es más que nada apuntado para gente principiante, pero quizás sirva para todo el mundo, en el cual vamos a estar yendo súper rápido sobre las distintas palabras, como una especie de glosario explicando qué quiere decir cada una de las palabras dentro del ambiente del sonido, de la música. Vamos a ir bastante rápido, así que si hay alguna de las cosas que te gustaría que profundice más, déjamelo abajo en los comentarios. Y mismo si hay... Y mismo si me olvidé de mencionar alguna, también déjala abajo. Y quizás, si suficientes personas lo quieren, hacemos una parte 2. Ya que seguro no va a incluir un montón de las palabras que por ahí no entiendas, porque estamos viendo solamente 40 el día de hoy. Bien, vamos en 3, 2, 1. Estaba esperando a que te suscribas, porque al parecer gran parte de la gente que mira los videos no está suscripta todavía. Así que quizás no lo sabías, pero a mí me ayuda un montón. Y a vos te va a aparecer cada vez que saca un video nuevo. Y todos los videos que prometo en el canal, si no estás suscripto o suscripta, no te van a llegar. Así que unite a esta comunidad de gente hermosa que se ayuda entre sí, que es completamente gratis. Así que voy a agarrar el celu porque son 40 palabras. Yo voy a tratar de mantener un orden desde como lo más básico hasta lo más complejo, ¿sí? La primera sería hertz, frecuencia. Muchas veces viste la H y la Z al lado de un número. ¿Qué quiere decir esto? Hertz es la forma en la cual se miden las frecuencias, que representa, un hertz representa un ciclo por segundo. Un ciclo es desde que la onda hace su primer punto hasta que vuelve a repetirse ese punto de vuelta. Pasa por el positivo, por el negativo o al revés y vuelve y se completa un ciclo completo. Cuantos más ciclos por segundo tenemos, más número de hertz tenemos, y cuanto más chico es el número, más grave va a ser la frecuencia. Nosotros, por ejemplo, escuchamos de 20 a 20.000 Hz. 20.000 siendo los más agudos, 20 siendo los más graves. Longitud de onda. Todas las frecuencias tienen una longitud de onda, que es la distancia que tarda en desarrollarse esa frecuencia. Entonces, por ejemplo, las frecuencias graves tienen una longitud de onda larguísima y es por eso que muchas veces si estás muy cerca de tus monitores no vas a estar escuchando los graves, sino que tenés que correrte para atrás. Y las frecuencias agudas se escuchan muy rápido porque es muy chica la distancia, digamos. Son muchas veces son milímetros, centímetros, cosas así. Entonces es por eso que vos, por ejemplo, cuando te pasa a alguien escuchando reggaetón a puro volumen en un auto, lo que escuchás son las frecuencias graves, que es todo lo que llega haciendo... Mientras que los agudos se murieron en la puerta del auto, digamos. Número 3, decibeles, dB. Esa es la medida que se utiliza para representar el volumen. Luego tenemos gain o ganancia. El gain o la ganancia no quiere decir distorsión necesariamente como estamos acostumbrados los guitarristas. Por más que lo encontramos al principio del circuito de un amplificador, lo que hace simplemente es levantar el volumen. O sea, la ganancia es cuánto va a estar amplificando eso. Y depende del circuito si va a distorsionar o no va a distorsionar. Número 5, tenemos los distintos tipos de señales, que tenemos señal en línea, de instrumento o de micrófono. Y cada una va a representar un voltaje distinto. Por ejemplo, una guitarra o un bajo tiene lo que se llama una señal de instrumento, que es de alta impedancia y que requieren un preamplificador para poder levantarlo. Lo mismo un micrófono. Simplemente un micrófono tiene una impedancia distinta que la señal de instrumento. Luego tenemos más 4 dBu, solamente lo veas en un montón de equipos. Quiere decir que el nivel en línea que maneja es nivel profesional. Mientras que menos 10 dB quiere decir señal no profesional y muchas veces hogareño. Si vos, por ejemplo, tenés una placa de audio que tiene salidas de RCA, eso va a ser menos 10 dB. Mientras que si tiene salidas balanceadas, va a ser más 4 dBu. La mayoría de las veces menos 10 dB son señales desbalanceadas y más 4 dBu son balanceadas. Frecuencia de muestreo y profundidad de bits. La frecuencia de muestreo tiene que ver con la cantidad de frecuencias que dejamos entrar a nuestra señal y también tiene que ver con la cantidad de como fotos por segundo que se toman para tener nuestro sampleo lo más preciso posible. Mientras que la profundidad de bits, en vez de tener que ver con la frecuencia, tiene más que ver con el volumen. Tiene que ver con cuánto volumen podemos ingresar a nuestro conversor. Y también tiene que ver, imagínense que en el mundo analógico nosotros tenemos una línea derecha en nuestro volumen, de menos volumen a más volumen. Y en el digital son todos escaloncitos, escaleras. Cuanto mayor es la resolución en bits, los escalones van a ser más chiquitos. Por ende, la resolución va a ser mejor. Y cuanto menos es la resolución en bits, nuestros escalones van a ser más apartados. Entonces, cuando nosotros estamos grabando, el conversor cuando está viendo la distancia entre escalones va a redondear hacia el escalón más cercano. Por eso es que cuando escuchamos algo en 8 bits tiene un montón de distorsión y suena antinatural. Lo cual está bueno. Seguimos con Phantom Power. Phantom Power es un nivel de voltaje que se le inyecta a los micrófonos condensadores para poder funcionar. En general es 48 volts, pero hay micrófonos que requieren mucho más Phantom Power, por ende requieren una fuente externa. Y también hay micrófonos Electret, por ejemplo, que simplemente con una pila de 9 volts funcionan bárbaro.
Pad, vas a ver en muchos preamplificadores y consolas e interfaces de audio que vas a ver un botón que dice Pad. Pad en general le reduce alrededor de 20 dB a una señal, entonces si vos estás grabando por ejemplo un bombo o un amplificador que está muy fuerte y tenés el micrófono muy cerca de la señal y vas a ver que estás manejando el volumen casi en cero porque cada movimiento que haces es un salto de volumen gigante. En esos casos te conviene utilizar el botón de Pad, reducir la señal y puedes trabajar de una forma más cómoda de la perilla del preamplificador. Seguimos con polaridad. La polaridad es donde arranca la señal. Nosotros tenemos una señal que, si nosotros por ejemplo vemos lo que sería una función trigonométrica que nos da como resultante la señal de audio que conocemos, tenemos valor en cero, que sería en la línea del medio, tenemos positivo, tenemos negativo. En la polaridad es si arranca en positivo o si arranca en negativo. Algo fácil de entender es un redoblante, un tambor del snare de una batería. Si vos las microfonías de arriba o de abajo, esa señal va a llegar en distintos puntos a los dos micrófonos y la mayoría de las veces va a estar completamente invertida. Entonces vos tenés que dar vuelta a la polaridad de uno de ellos para que los dos micrófonos vayan como en la misma dirección. Eso tiene que ver con cómo el parlante después se mueve, si se mueve para adelante o se mueve para atrás. Si vos tenés una señal que empuja para adelante y otra que empuja para atrás, se va a quedar en cero. Piso de ruido, esto lo encontramos en muchos lugares en el cual el piso de ruido es simplemente cuando estamos en silencio lo que se escucha de fondo. En los aparatos analógicos siempre hay un piso de ruido porque los componentes electrónicos meten ruido. Y lo mismo que, por ejemplo, en cualquier lugar, en cualquier recinto, siempre hay un piso de ruido aunque nosotros pensemos que estamos en absoluto silencio. Entonces, en general, un equipo de mayor calidad tiene un piso de ruido menor que uno de peor calidad. Luego tenemos lo que sería la distorsión armónica, que es un parámetro que se utiliza para describir cuánta distorsión en la tensión o en la corriente hay de forma armónica. Y en general esto puede ser algo feo o puede ser algo buscado. Por ejemplo, los equipos carísimos de hardware son buscados pues justamente los componentes electrónicos que tienen inducen una distorsión armónica muy agradable para el oído y que se busca para ese lado. Y por ejemplo, si conocen por ejemplo el Aural Exciter o ese tipo de procesadores, lo que hacen es introducir distorsión armónica. Luego tenemos lo que sería filtros, que un filtro es parte de un ecualizador en el cual nos permite aumentar, disminuir o eliminar rangos de frecuencia. Y para eso tenemos, por ejemplo, el filtro campana, que nos reduce la frecuencia que nosotros elegimos y ciertas frecuencias aledañas, por eso tiene como forma de campana, y esa campana la modificamos con el parámetro Q o ancho de banda. Luego tenemos Notch, que es un filtro aguja, que nos elimina muchísimos dBs de una frecuencia en particular con un Q muy angosto. Luego tenemos lo que sería HP, que sería High Pass, nos elimina los graves, nos deja los agudos. LP, que sería Low Pass, que nos elimina los agudos, nos deja los graves. Y Band Pass, que sería un filtro pasabanda que nos deja pasar cierto rango de frecuencias y nos elimina en los graves y en los agudos. Ahora, para lo que es medición de volumen, tenemos por ejemplo lo que sería el valor pico, que nosotros cuando vemos una señal, una forma de onda, el pico sería las puntas, los extremos de volumen, digamos. Luego tenemos RMS, que es lo que se utilizaba antes mucho para poder medir el audio, porque es el promedio de la señal de un clip de audio, que representa mucho mejor lo que estamos persiguiendo más que la señal pico. Y si nosotros vemos un búmetro antiguo y lo que estaba representando era valor RMS. Hoy en día no se utiliza tanto el RMS, sino que se utiliza mucho para el mastering los LUFS, que quiere decir Loudness Units Relative to Full Scale. Entonces, los LUFS son similares al RMS, que tiene en cuenta el factor loudness de nuestra señal, pero se comporta más parecido al oído humano porque nosotros no escuchamos de forma pareja. Entonces, los LUFS trabajan más que nada como percibe el oído humano. Mono. Bien, cuando vemos que algo quiere decir mono, no quiere decir que solamente venga un parlante, quiere decir que la misma información está en nuestros dos parlantes. Por ejemplo, si tenemos un sistema de 2.0 o aunque tengamos un sistema de 5.1 o más todavía, si tenemos el mismo nivel de señal en todos los parlantes, vamos a tener una señal mono, porque vamos a sentir que viene del medio de un solo lugar. Una señal estéreo quiere decir que tenemos información diferente en el lado izquierdo que en el lado derecho. Input quiere decir entrada. Output quiere decir salida para los que no saben inglés. Loop quiere decir que tomamos un punto de inicio, un punto de salida, y una vez que se completa ese punto de salida, volvemos al principio. Y esto se utiliza muchísimo para la música electrónica y la producción moderna, por ejemplo, o para improvisar encima de algo.
o yo lo utilizo mucho para cuando estoy editando poder escuchar una misma parte sin tener que estar presionando play y stop constantemente. Quick punch o pinchar. Pinchar quiere decir que cuando nosotros estamos en play, poder apretar el botón de grabar una partecita y salir de la grabación y continuar con el play. Luego tenemos el DAW, que quiere decir Digital Audio Workstation, que sería nuestro software de grabación. Entonces, en mi caso es Pro Tools, que también tienen un curso abajo si les interesa. Puede ser Reaper, puede ser Cubase, Ableton Live, FL Studio, el que vos más te guste y más uses. Contame abajo, ¿cuál estás usando vos ahora en este momento? LFO. LFO quiere decir Low Frequency Oscillator, en el cual tenemos una frecuencia menor a 20 Hz, que es lo más bajo que nosotros podemos percibir, que sirve para modular otra señal. Se usa mucho en sintetizadores. Te dejo acá un video donde entro mucho en detalle lo que quiere decir LFO. MS. MS quiere decir Mid-Side, procesamiento Mid-Side, en el cual a través de una matriz podemos dividir la información que sale por el centro y la información que sale por los costados. Se utiliza muchísimo en el mastering y se utiliza también en la mezcla. Y a veces también en el microfoneo. Está el microfoneo Mid-Side. Déjame saber abajo si te gustaría que expanda sobre eso. Clipeo o clipping. Cuando nuestra señal llega en el rango digital a 0 dB y lo excedemos, pues nuestro rango digital siempre es negativo. Entonces nosotros tenemos todo nuestro rango dinámico en los valores negativos y una vez que excedemos el 0 entramos en lo que sería el clipeo, que sería esa luz roja que nos aparece en nuestro programa diciéndonos que se perdió información. Hay mucha gente que utiliza el clipeo como herramienta artística también, lo cual está buenísimo, pero hay que tener cuidado con eso porque si no tenés un buen sistema de monitoreo no vas a estar pudiendo escuchar bien lo que está pasando. Porque el clipeo es una distorsión que se produce por falta de información. Te elimina cachos de señal de la original que vos introdujiste. Luego tenemos el limiter, que el limiter se utiliza mucho en la etapa de mastering y en otros procesos también, ya que es un compresor con un ratio de 20:1 o 10:1 dicen algunos. Para mí es de 20:1 en adelante, en el cual nos pone un techo a nuestra señal y que permite que el volumen no se exceda de eso, evitando clipear, por ejemplo. Una de las tantas funciones que puede darnos un limitador. Timecode. Timecode es, que a veces es conocido también como SEMTI. Es una señal electrónica que nos sirve para identificar en qué hora, minuto, segundo y cuadro estamos. Era la forma de poder sincronizar en el pasado distintas máquinas analógicas, como por ejemplo distintas máquinas de cinta, o sincronizar el audio a una grabación de video. Y esto en general se imprimía una señal que se llamaba SEMTI a un canal vacío dentro de nuestra consola y se utilizaba eso para sincronizar distintos dispositivos. Bien, tenemos Foley. El Foley, por ejemplo, es una palabra que se utiliza mucho dentro de lo que es la postproducción de audio, en el cual nosotros recreamos sonidos del cotidiano, por ejemplo, pasos o un ruido de un vaso roto o una puerta cerrándose. Los límites están en el imaginario, así que vayan a buscar videos sobre eso. Es muy, muy divertido. Y se utilizan obviamente para mejorar la experiencia de la persona que está mirando. 36. Ahora seguimos con Autotune. Bueno, la mayoría de la gente que ya está avanzada va a decir, ¿por qué estás explicando Autotune? Porque la mayoría de los músicos y personas que están fuera del lado de la grabación, o puede ser tu tía, o puede ser cualquier persona, no sepa qué es un compresor, qué es un ecualizador, qué es una reverb, qué es todo lo demás. Y el Autotune, para las personas que no saben, es el efecto que te corrige la afinación vocal. Autotune es una marca en particular, pero hay muchas opciones más. Por ejemplo, está el Waves Tune, que es el que yo utilizo, por ejemplo. Está el Repitch, que es de la marca SynchroArts, que también es un excelente afinador. Tenés el Melodyne, que se hace manual y está increíble. Pero el Autotune en general se utiliza para describir ese que va súper rápido, parece robótico, que funciona de forma automática, digamos. Vos le programás la escala y la velocidad y funciona. Compresión. ¿Qué es la compresión? Van a ver este video si querés saber más en detalle. Pero en líneas generales es lo que nos permite manejar nuestro rango dinámico. Si alguien está gritando o alguien se está hablando muy sutil, vos con un compresor podés hacer que todo suene más o menos en un nivel parejo. Un ejemplo muy fácil para alguien que no está metido en el audio
te pasó de estar mirando tele y tener que estar subiendo y bajando el volumen de forma constante porque la persona que habla hay momentos que se le escucha y hay momentos que no. Bueno, un compresor solucionaría eso y haría que todo sonara más parejo y bueno, tengas que estar subiendo y bajando el volumen constantemente. Lo mismo se utiliza para la mezcla de la voz, por ejemplo, o en distintos instrumentos para lograr un sonido más gordito y ubicado en cierta posición de nuestra mezcla. Pre y post fader, ¿qué quiere decir esto? Se utiliza esto para hablar de envíos. Los envíos pueden ser pre-fader o pueden ser post-fader. Nosotros enviamos una señal pre-fader, quiere decir que aunque nosotros tengamos el canal muteado, la señal se va a enviar igual. Esto está bárbaro para cuando estamos, por ejemplo, grabando una banda y nosotros estamos en el lado del control, en la consola, y no queremos escuchar el metrónomo, pues nos quema la cabeza. Pero la banda sí, entonces puedes mandar el envío pre-fader a la banda para que ellos lo puedan escuchar y vos no. Y post-fader, por ejemplo, es si nosotros queremos que en el envío se copie todo el tema del volumen que estamos manejando nosotros. Entonces, si por ejemplo tenemos una reverb, si nuestro canal baja de volumen, el nivel de la reverb también va a bajar en consecuencia. Si nuestro canal sube, nuestra reverb también va a subir y se va a mantener pareja y se van a mover juntos. En cambio, si fuera pre-fader, tendríamos que moverlos de formas separadas. Cámara. Bien, cámara no tiene que ver con luz, cámara, acción o la cámara que me están mirando ahora esta cara de tonto. Lo que quiere decir cámara, que en general está como medio mal dicho, pero que una generación anterior utiliza muchísimo y que por ahí escuches como poner un poquito de cámara, eso va a quedar mejor. La cámara quiere decir chamber. La cámara es un espacio físico que se utilizaba para generar reverbs en los años 50, 60, 70, que era un espacio físico literalmente donde enviaban un sonido y después grababan el sonido reproducido en ese espacio físico y se generaba el sonido de cámara. Entonces la cámara sería un tipo de reverb. La cámara no es igual a reverb. La cámara es un tipo de reverb, no más. Así que cuando te digan, échale un poquitito de cámara a eso, le decís, bueno, ahí le pongo un poquito de reverb. Y la última, que es la número 40, la dejo vacía para que me hagas una consulta a vos de alguna palabra que yo me haya olvidado abajo. Entonces déjame preguntas abajo, déjame alguna palabra y te la voy a tratar de responder lo mejor que pueda. Y también déjame saber si hacemos una parte 2 de esto y déjame una lista de todas las palabras que quieras saber al respecto. Mi nombre es Luis Pilus, espero que te haya gustado este tipo de video, me lo habían pedido varias veces, así que acá está. Nos vemos en el próximo y contame cuáles sabías y cuáles no sabías también. Adiós.